Saludos amigos, hoy el lunes 18 de junio de este 2018. Ya estamos abandonando el mes de junio para entrar en el conteo de la recta final hasta llegar a la Navidad. Bueno, hoy queremos iniciar este programa diario de 4 con dos felicitaciones muy sentidas. La primera, nuestra Policía Nacional, que de manera eficiente, rápida, conclusiva, ha dado con el paradero y apresado lo mismo que obtenido una confesión de el matador de la joven Amneris, que laboraba, Amneris Peña, que laboraba en una joyería de la zona colonial y que fue asesinada por alguien que parece que lo hizo luego de robar, porque evidentemente ella lo identificó. Era frecuente visitante, incluso en negocios con esa joyería. Había vendido prendas, según él mismo confesó. La eficiencia, la rapidez con que actuó la policía son de notar, porque este señor fue atrapado en Higüey, nada más y nada menos que en un hotel donde se hospedaba, o sea que no fue tampoco tan sencilla la operación. Y eso confirma algo que nosotros siempre hemos dicho: la Policía Nacional Dominicana es una de las más eficientes de América Latina. Son pocos los crímenes que aquí quedan sin resolver. Nos favorece probablemente el pequeño territorio, que somos una isla, que aunque tenemos una frontera muy porosa con un país muy desordenado e indisciplinado como Haití, aún así nosotros capturamos con bastante frecuencia a los responsables de la violación a la ley. La segunda felicitación muy sentida que queremos hacer hoy es a la selección de México, que se impuso a la campeona mundial Alemania 1-0 ayer en un juego donde no me digan que operó el azar, operó la determinación, la creencia de que se puede jugar al nivel de los mayores y en la buena preparación y lógicamente el buen planteo técnico o táctico de sus dirigentes. Fue una demostración de que se puede. Se puede. Y se puede incluso contra la creencia generalizada en el propio México de que no tenían una delegación, una representación en capacidad de luchar con los grandes. El tapaboca que dio esa selección ayer a la mayoría de los cronistas, o a casi todos, a todos, ninguno pensó en la posibilidad. Y eso que son expertos, usted los ve y ESPN dando cátedras de verdad, porque son expertos de verdad. Y ninguno pudo siquiera visorar la posibilidad de un triunfo ante Alemania ayer. Lo que importa fue que se comportó como un equipo mayor, que ejecutó velocidad, buen dominio de balón, hombría, porque eso, hay que jugar con esos alemanes. Los alemanes son muy duros en la cancha y no, para nada, se amilanaron. Los mexicanos. Es un triunfo de un valor inestimable, que devuelve la fe, porque el fútbol tiene tantas implicaciones, tanta profundidad e influencia en los pueblos, en particular en esta parte del mundo, en América Latina, que un triunfo de ese tipo repercute en el alma de los latinoamericanos, en lo más profundo, y les hace creer que somos un continente con potencialidades. Ya lo había demostrado Brasil, ya lo había demostrado Argentina, pero aún así, cuando se había difundido que Brasil y Argentina, lo mismo que Uruguay, que fue el primer campeón del mundo, eran excepciones que no podían repetirse en el resto de América Latina por aquello de
que se habían sembrado allí, escuelas de fútbol muy ancianas, ¿no? Bueno, no, México demostró que se puede y que incluso llevado de la mano de un técnico extranjero, un colombiano para más señas, contra la voluntad de la mayoría de los cronistas y opinantes y entendidos de México. Este señor supo armar el equipo, darle la confianza necesaria y la capacidad para poder competir de tú a tú con el mejor del mundo, porque es el campeón, Alemania. Claro, no todo se decidió ayer en el Mundial de Fútbol. Fue una gran sorpresa que otro grande, como es el caso de Brasil, no pudiera más que empatar. Esa fue otro grande, como es el caso de Argentina, también pasara por la misma prueba contra equipos que no debieron merecerle tantas dificultades. Por eso el Mundial va, como siempre, a traernos muchas sorpresas, pero va a demostrar que el juego de fútbol se ha desarrollado en muchas partes del mundo. Ya no son 2 o 3 naciones las que tienen la potencialidad para salirse por la puerta grande, con la victoria. Bien. Quisiera entonces ahora centrarme en un asunto que parece también que está sacando el aire a muchos dominicanos y a buena parte de la población latinoamericana que se ha entusiasmado con la idea de que los aires políticos cambien de orientación, de la derecha hacia el centro y en algún caso hacia la izquierda, para poder luchar contra los efectos todavía presentes en toda América Latina y en buena parte de Europa del neoliberalismo. Ese concepto que procura dejar sin manos, sin fuerzas al Estado como regulador y entregarle todo el poder, toda la capacidad de decisión al sector privado, a los que poseen el capital, al sector financiero, que es el que administra el capital, asociado con las grandes corporaciones, que son las que producen el capital. Entonces, para el neoliberalismo, esos son los que tienen autoridad para mandar y conducir y orientar. Bueno, por eso es tan importante que se retome el espíritu combativo de la centroizquierda y de la izquierda. Por eso ha levantado tanto entusiasmo la victoria de un señor como Macron en Francia, el golpe de mano que acaba de dar el Partido Socialista Obrero Español en España, el movimiento 5 estrellas en Italia, que acaba también de tomar prácticamente el poder, aunque asociado, y en general que se renueven las fuerzas de izquierda y de centro izquierda en toda esta parte del mundo, en el mundo occidental, donde el neoliberalismo ha sentado sus reales. Ese concepto de administración de poder que nace en Inglaterra conjuntamente con Estados Unidos, en una especie de coincidencia de propósito de los grupos más derechistas de ambas naciones, más conservadores. Eso que ha causado tanto daño en América Latina porque le ha hecho perder muchísima riqueza, porque ha prácticamente desplazado al Estado, ya el Estado ahora con un nuevo aire. Es todo eso. Muchos pensaron que ayer iba a ser reforzado ese movimiento, ¿no?, de retoma de nuevo de la ofensiva política en América Latina luego del fracaso del chavismo
en Venezuela, eso es un fracaso. Y luego el desplazamiento de la señora Kirchner y de Correa, Kirchner en Argentina y Correa en Ecuador, todo eso nos dejó un sabor amargo, pero que ahora con la victoria, como les digo, en Europa, porque Europa influye mucho en América Latina, por algo son los colonizadores de América. Ahora nos viene dando lecciones de que podemos de nuevo. Ayer se produjo, sin embargo, un contratiempo. La derrota de Petro en Colombia y el triunfo del uribista Quevedo, que ha traído como consecuencia mucha preocupación. Miren ustedes por qué. Después de todo había progresado en Colombia la búsqueda de un entendimiento entre todas las partes en conflicto, luego de 60 años de guerrillas y guerra interna. Ese acuerdo para que la Fuerza Armada de Liberación Nacional depusieran sus armas, promovido por el presidente actual de Colombia, Santos, fue uno de los sacrificios mayores que registra la historia en América Latina de la ley, sacrificios a la ley, a la Constitución de Colombia, por buscar la unidad, el entendimiento de todos los colombianos, una acción sin precedentes. Es más, permitiéndole a los que estaban en armas, con la condición de que entregaran sus armas, de participar activamente en la política como lo están haciendo, con recursos, con todos los beneficios que tienen los partidos tradicionales. Eso ha sido para nosotros y para toda América Latina una verdadera lección, ¿no es así, don Mozart? Sí es. Y eso nos ha... Buenos días. Buenos días. Y eso nos había creado la expectativa, la esperanza de que se iba a profundizar un poco más y que la unidad del pueblo colombiano se iba a lograr y que las partes en conflicto iban a entrar cada vez mayores entendimientos, porque todavía queda el Ejército de Liberación Nacional levantado en armas, procurando resistirse a todo cambio. Pero son minorías con respecto a la Fuerza de Liberación Nacional, a la FLN, y eso lógicamente la hizo pensar en que vamos adelante. Bueno, pues la victoria del señor Quevedo ayer pone en duda todo eso. Porque el señor lo que proclamó fue que no estaba de acuerdo con ese acuerdo de paz y con la incorporación de la guerrilla al mundo. Ni él ni su jefe político. Ni él ni su jefe político, el señor Uribe. Entonces, ¿qué piensa uno? Que va a tener unos niveles de influencia terribles, porque este joven ni siquiera experiencia de Estado tiene. No, bueno, había sido No tiene gobernador, pero no tiene experiencia de Estado. Pero de 41 años, pero es verdad lo que tú dices, con una militancia muy corta Muy en limitada, la política. Muy limitada. Para un país tan complejo. Grande, Colombia es uno de los grandes. Complejo. Colombia es uno de los grandes de América Latina. Sí, no hay duda de eso. Entonces, esto nos crea una interrogante terrible. Y Petro perdió, pero Pedro, la sociedad está prácticamente dividida en dos. Por 41, más de 40%, más, de 40, más de 40. ¿Entiendes? Sí. O sea bueno, que... hay en Venezuela, sin embargo, se inclinó el pueblo, según parece, a más de las prácticas que dicen que son usuales en los Colombia, comerciales, en Colombia, a más de las prácticas que son usuales. O sea, parece que ya saben manejar bien eso de las urnas y llenarla de votos y cosas. Sí. Pero bueno, ahí es como aquí. Una vez se dijo que a Balaguer se le desplazó, se le ganó, porque se manejó. Entonces, no, lo que pasó fue que en ese momento el pueblo, en el 78, se volcó. Pero en los procesos comerciales que eran cerrados, ¿saben ustedes lo que pasaba? Que ambos hacían trampa.
y se impuso el que tenía más. Hubo, hubo un proceso, hubo un momento en el que se asistió a las urnas y salieron a comprar PRDistas y reformistas, a comprar cédulas, pero a comprar cédulas abiertamente los dos. Y yo digo, bueno, compraron en la proporción que pudieron cada uno, pero se impuso el que tenía más votos. Entonces, no, la democracia tiene sus problemas, como se ha demostrado. Incluso en Estados Unidos se sabe muy bien que aquel proceso que fue muy cerrado y que le cerró las puertas y le trancó las puertas al señor Gore fue porque se manipuló el proceso en la Florida. Evidentemente, los republicanos manipularon el proceso y le pidieron a Gore ese estado que le era imprescindible para la presidencia. En resumen, que es lo que quiero introducir en la mesa, en la conversación, es que los resultados electorales de ayer en Colombia nos abren una grave interrogante, que en el momento en que parecían estar retomando fuerzas las ideas de centro izquierda y de izquierda en América Latina para seguir poniéndole frenos a ese neoliberalismo que nos ha aniquilado casi, que ha puesto a los estados en bandolera, que los desprendió de propiedades, de inversiones, que lo convirtió en una pieza sin uso en la sala, en el escenario. Eso es lo que estaba convirtiendo a los estados. Que eso, que había que ponerle freno, que había que reconducirlo. Pendía mucho, le digo con toda sinceridad, de la victoria ayer. Solo nos queda esperar qué va a pasar en México, que a fines de este mes hay elecciones y donde hay un hombre de izquierda y un hombre con una visión bastante comprometida ya, no han podido doblarle el brazo. Lo más que ha hecho es amainar un poco su pensamiento con respecto a la derecha y al capitalismo cerval, también neoliberal que existe allá en México. Bueno, a ese señor López Obrador vamos a ver si le pueden cerrar el paso o no. Pero depende ahora de López Obrador para que se siga viva esta intención en América Latina de imponer nuestra propia vía, de imponerla a los grandes poderes, tanto de Washington como de Europa, que son los que quieren seguir manipulando a las estructuras políticas de poder de América Latina. Bien. Buenos días. Mucho calor, Pedro. Sí. Pero muy contento con ese triunfo de México ayer. Sí. Eso nos levantó el ánimo. Una gran nos sorpresa. Levantó el ánimo. Una gran sorpresa. La proeza. Sí. Mira, Messi no es cocolo. No, Messi. Es más italiano que otra cosa. Su familia de origen italiano. Yo no tengo nada contra loco. Yo, porque ustedes saben que vive fuñendo con eso, con la pelota. Denigrando a los cocolos. Sí, vive con los cocolos y por eso le digo de Messi, porque Messi se me aprieta. Pero ahora o el mundial pasado fue igual. Tú tienes, qué buena memoria tienes. Se aprieta. Así fue. El que no se aprieta ni coge corte, como dicen los muchachos, es Ronaldo. Es Ronaldo. No, te estoy diciendo. Sí. Te lo estoy diciendo el tipo. Sí. En medio de una situación muy personal que tiene, con unos chelitos que tiene que buscarle a Hacienda. Un poquito más de 12 millones de euros, que son como 16 millones de pesos. Y el hombre, de dólares. Y el hombre imperturbable. 16 millones. El hombre imperturbable. 3 goles. Imperturbable. No, pero con una resolución. Con mucha resolución. Jugando muy firme, muy a la ofensiva. Ese señor hay que respetar eso, el talento de esa persona. Muy fuerte. Pero miren, Pedro, mira, ese tema de Colombia, yo pienso que la izquierda y el movimiento progresista no debe sentirse mal, del todo mal, por los resultados electorales, que primero no son una gran sorpresa.
O sea, el señor Duque tenía todas las posibilidades, amplias posibilidades Los dos estaban de ganar, Así es. de ganar las elecciones. Sí, sí. Yo pienso que si algo sorprende con agrado es el avance que se ha puesto de manifiesto en el movimiento progresista a través de una persona como Petro, que ha logrado romper una situación de mucha debilidad de la izquierda, porque esa sociedad es una sociedad básicamente conservadora, Como es la mayor parte. como la mayoría de América América Latina. Latina, Quiere muy democracia, conservadora, quiere democracia. exacto, muy conservadora. Y entonces la derecha siempre ha jugado un papel fundamental de primerísima línea, tanto así que recuerden que por primera vez la izquierda participa así tan abiertamente y fíjate cómo logran más de 40% de las votaciones. Yo pienso que esa es una gran votación. Ganaron en la capital, Pedro. Y creo que, por otro lado, el tema de la paz, eso es irreversible. Es impensable plantearse la posibilidad de echar atrás el eso. proceso. Porque es que esa guerrilla, esa guerra traumática, sangrienta, terrible. Y Colombia ayer dio una demostración que su apuesta es a la paz. Ese mismo proceso electoral que en horas ya estaba todo resuelto, reconocido quien ganó, sin dificultad alguna, sin mayores incertidumbres, ningún tipo de escarceo. Por cierto, que el jefe de supervisión es Tú oyes. dominicano, es el presidente de la Suprema. ¿Cómo es? El jefe de supervisión electoral de todas las misiones extranjeras Sí. es dominicano. Bueno, el pero, presidente sí, de la Junta Central. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjate cómo todo aconteció con tranquilidad. Así que yo creo que primero debemos reconocer también, eso fue una apuesta del pueblo de Colombia. Apostó a este muchacho, apostó a Uribe. Sí, así es. Es una lucha democrática. Es una lucha democrática y entonces uno tiene que respetar eso. Sí. ¿Tú entiendes? Lo importante es que ahora esa izquierda aproveche ese gran espacio, ese gran respaldo recibido y lo consolide. Sí. Para avanzar. Así y que es. Se consolide el proceso de paz. Así es. Porque ese es un gobierno que va a llegar, Pedro, también con una competencia muy importante, una correlación de fuerza importante. No hay dudas. Que es positivo también para ese proceso democrático, porque dejar de manos sueltas al neoliberalismo, Pedro, que es una expresión, eso es una expresión de eso. Eso es un gran riesgo. Pero fíjense a propósito, Pedro, yo te quería comentar, lastimosamente no, los colegas aquí. Yo no entiendo aquí ya en el campo nuestro, en el campo local, ¿cómo es posible que un sector, llámese como se llame, levanta un negocio, una entidad, y esa entidad pasa de ser una simple cooperativa y trasciende y comienza a trabajar con los recursos del público, a recibir como cualquier entidad financiera recursos del público? Y a partir de ahí, básicamente con todo con lo que deben ser las operaciones, operar dinero de la gente, como si fuera la gente. Pero esto quieren la diferencia de que ellos no deban ser regulados. Los bancos sí, pero ellos no. Pero ven acá. Yo realmente no entiendo eso de algunas cooperativas que se niegan y se resisten a un proceso que, óigame, no hay manera de usted explicarle a una nación como la nuestra, donde tiene incluso ejemplos tan importantes en el propio sector, en el sector financiero, de cómo una regulación, una supervisión por todas las de la ley, termina fortaleciendo incluso al sector, a su negocio. El sistema financiero de la República Dominicana ha entrado en forma tan vigorosa, está tan fuerte, tan sólido, tan solvente, creíble, justamente cuando aquí se redoblaron los procesos de supervisión del sistema financiero.
cuando los bancos acogieron y se involucraron incluso en ese proceso a través de la superintendencia de bancos y de las autoridades monetarias. Y fíjense cómo nosotros hemos logrado consolidar el sistema financiero, que es básico. Así que cualquier persona que esté manejando recursos de la gente, como es el caso de una considerable cantidad de cooperativas en el país, de ahorro y crédito, que se niegue a la supervisión, está bajo sospecha de la población. Eso es lo primero. Pero cuando usted se niega a que usted lo supervisen, cuando usted está manejando recursos ajenos de la gente, entonces usted entra ahí en una especie de evidencia y de cuestionamiento de la gente, y eso le hace daño a su propia entidad. Entonces hay una considerable cantidad tengo entendido, de cooperativas grandes, importantes del país, que han dicho, pero claro que sí, nosotros nos acogemos y vamos a entrar al proceso cuando están entrando otros países, el proceso de supervisión de las cooperativas, de ese tipo de cooperativas. No estamos hablando de la cooperativa de entidades, por ejemplo, la cooperativa de la UA, no, estamos hablando de eso. De esas que venden alimentos. Alimentos, no. De lo que estamos hablando son de las cooperativas que han ido un poquito más allá y lo están haciendo. Y han logrado captar recursos de la gente como lo capta la banca y manejarlo en esa dirección, sacándole provecho legítimo a esas operaciones. Claro. Bueno, pero ya usted tiene que ser supervisado, claro, porque esa es una responsabilidad, eso es un mandato sobre las autoridades. Entonces, lo que han hecho las autoridades, encabezadas por el Banco Central, es precisamente llamarle a la atención y decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque hay que supervisar. Vamos a preparar un proyecto. Tengo entendido que se preparó todo un proyecto para entregárselo al presidente. Sí, lo hicieron, sí. Al presidente, sí, lo tiene ya, que está prácticamente consensuado entre las partes, entre muchas partes, pero encuentra la resistencia de varias cooperativas. No, y del IDECOP. Y del IDECOP. Y de la actual dirección del IDECOP. Lo del IDECOP, yo incluso lo entiendo, porque ahí está una de las grandes debilidades que tenemos nosotros como en el mismo régimen del sistema de partidos políticos, que es que llegamos a la institución e inmediatamente la asumimos como si fuera un pastel. Esto es lo mío. Y no quiero que nadie se meta en eso porque esto lo manejo yo. Y se hace muchísima travesura y se hace y trasiegan y todo ese tipo de cosas. Entonces, porque ese es el componente político que está presente ahí. Es una entidad, el IDECOP, manejada por un político. Siempre ha sido así. Sí. Es una cuota, oye, es una cuota. El IDECOP es una cuota política dentro de la alianza con el presidente Danilo Medina y el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces yo quiero que se entienda, en el caso del IDECOP, que usted no se puede sobreponer como entidad partidaria ni como ente de Estado a una situación que tiene que ver con los recursos de la gente. Entonces ese movimiento cooperativista tiene que entenderlo. Y necesitamos regulaciones. Necesitamos, como lo han entendido muchas entidades. Así que yo pienso que la gente... ¿Sabe cuánto maneja el sistema cooperativo? Sí. 200.000 millones de pesos. ¿Ustedes creen que eso son cosas? Ese es el tamaño del banco más grande del país. ¿Ustedes creen que esas son cosas para dejarla suelta? Pues yo me acordé de eso, Pedro, precisamente cuando tú hacías la advertencia sobre el neoliberalismo, que la situación es sacar al Estado, que no se regule y que si hay algún tipo de regulación que provenga precisamente del capital. Sí, también yo la semana pasada advertí sobre esta situación del cooperativismo. Exactamente. Que venga precisamente de ahí. Que el Estado no se meta. Que deje hacer al libre albedrío, con una cantidad de recursos como esa. Eso sería un acto de irresponsabilidad del Estado. ¿Sabes lo peligroso de que el IDECOP diga que cuando el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, presenta formulaciones y trabaja en el propósito de someter a control y supervisión al movimiento cooperativo que participa de la actividad financiera, está poniendo en peligro la existencia del cooperativismo? Es una expresión política. Ahí tú ves la expresión de un político
que no acaba de aterrizar después de tantos años, como sea, el amigo que está al además, frente de eso. Usted no puede venir, usted no puede saltar con un argumento de ese tipo frente a un acto de responsabilidad que tienen las autoridades, que tiene el gobierno. Para mí eso es una felonía porque... Pero ¿y cómo usted viene a plantear que lo que se está tratando? No, que lo quieren felonía. tomar por asalto. Un funcionario público diciéndole a Que otro... lo quieren tomar por asalto. Óyeme, para así no. No, esas son de las cosas que uno tiene que cuidar. Pero en el fondo mi llamado es ni siquiera al político que está al frente del IDECOT. Mi llamado es a la gente, al público, a ese que se toma el riesgo de llevar recursos a entidades no reguladas. Eso es lo que yo quiero llamar la atención, para que la gente entienda. No, usted quiere manejar mis recursos, permita ser regulado, porque es lo que me garantiza a mí, es lo que me da la mayor de las garantías, y los bancos lo demuestran con eso. Miren qué sólido tenemos nosotros nuestro sistema financiero. Hay 1.300 cooperativas Después que aquí hubo... y un 70% de ellas se dedican al negocio financiero. Financiero. De cosas eso muy era serias. como estaban, ¿no te acuerdas el lío con las financieras aquellas? Sí. Desde que comenzaron a chequear y se introdujeron cambios, fíjate cómo eso se reguló. Y aquí fue mucha gente la que quedó con las manos en la cabeza, Pedro. Entonces eso no se puede repetir. No puede repetir. Entonces lo que se está buscando precisamente con esto es darle garantía a esas mismas entidades para que continúen trabajando, pero sobre la base de una regulación. Y dile que si quieren motivaciones adicionales, es el Fondo Monetario Internacional, que lo está, hace tiempo que y está es el reclamando, Banco Mundial, que tienen años llamándonos la atención de que ese sector no puede seguir operando sin regulación. Y ellos no quieren regulación. ¿Qué cosa más grande? Usted está bajo sospecha legítima. Cuando usted se niega a que lo regulen, inmediatamente usted está bajo sospecha legítima. Por el tamaño que tienen, por la incidencia que pueden provocar en un sector económico financiero, como es el que maneja las finanzas del país. Claro, que miren, que finalmente ya llegó Orión Mejía. Quería resaltar, Pedro, que estuve revisando bien el asunto. A propósito del informe ese de que se dio a conocer el jueves de la OCDE. Sí. Sí. Pero Pedro, en una semana, sorprendente, prácticamente todos los organismos internacionales resaltaron a la República Dominicana, todos. Mozart, la OCDE es el órgano de mayor autoridad, de mayor autoridad ética y moral que hay ahora mismo en el mundo occidental. Los niveles la OCDE. Óyeme, los niveles de ponderación al país, pero miren en los planos, ponderado el propio gobierno. Sí, fue así. Con un levantamiento que se hizo regional y fue el país y el gobierno mejor posicionado con un 55% de satisfacción de la gente. Así es. La educación con un salto impresionante de más de 25 puntos de valoración. 25 puntos de valoración. La visita sorpresa, el Banco Interamericano de Desarrollo le atribuye una buena parte del boom que hay en la agricultura a las visitas sorpresa por la cantidad de financiamiento que ha generado ese importante programa que inauguró y mantiene con mucho brío y con mucho entusiasmo el presidente de la República. Un organismo como el BID es que lo pone en alto relieve. Y eso ha sido en prácticamente 2 semanas que se han visto informes de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CEPAL, para nuestro país, concentrado en lo que es la fortaleza que presenta la República Dominicana como líder indiscutible en el Caribe en materia de crecimiento con estabilidad económica. Por eso es que yo les digo que cuando llegan asuntos como este de la cooperativa y gente que vienen con planteamientos tan estrambóticos como ese del señor del IDECOT, uno dice, pero ¿dónde que están? ¿En qué país es que viven? No, en el país que vivimos es ese que se está ponderando precisamente por las reformas que se han ido llevando a cabo, Pedro, y por la forma en que se ha ido avanzando, que tiene un alto componente de transparencia, porque ese es otro factor que también resalta.
los niveles de transparencia que se están dando en la República Dominicana, con procesos como cuáles, bueno, como el financiamiento y como la licitación, para ir dejando atrás falencias terribles, como la de Odebrecht, para ir dejando atrás, entonces uno incorporarse y ver y tomar otro aire, pero tiene que ser sobre la base de un Estado responsable, capaz de generar iniciativas como esa que han generado las autoridades monetarias con ese proyecto, para darle sostenibilidad, porque que ellos no se dan, hay parte de esa gente que no se da cuenta que lo que se busca con esto es fortalecer el sistema cooperativo y darle la solvencia que le falta. ¿Mediante qué? Mediante la supervisión. Quería dejarlo ahí. Buenos días, don Orión. Ahí estamos los tres, sí, en el aire. Bueno, don Orión parece que tiene problemas de comunicación, pero lo va a recuperar en un Orión momentito. no. En los Orión no tiene aparatos ningún que le problema. Mira, Mozart, yo cuando decías de la fortaleza del sí, Estado Dominicano, me sí. llegó a la mente lo siguiente. Mira, No es para que te pase, ya está bueno el micrófono. mira, Mozart, aquí no es posible administrar justicia al estilo de los intereses de las transnacionales norteamericanas. No. Porque es lo que se está planteando Sí. y es lo que desea la sociedad. Sí, señor. Que la justicia dominicana se aplique de la manera como se ha hecho, manipulada en Brasil. Sí. ¿La cogiste? Sí. Y de cerco como le hicieron a la Kirchner. Sí. Y de cerco como le hicieron a la Bachelet. Sí. Así que la quieren. O ocupada como la hicieron en Guatemala, con 200 fiscales extranjeros. Esa es la que quieren. Esa es la que quieren. Esa es la que desean. ¿Qué hay, Orión? Saludos, amigos, saludos. Todavía yo no estoy. Ya sí estoy. Ya. Qué ¿Y se oye? difícil, qué difícil. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye? ¿Se oye o no se oye? Se Como oye, decía, se oye. Cuéntenos, don Miren, Orión. yo quisiera, hay algunos amigos, yo lo escribí en mi columna de ayer en el Nacional, algunos ciudadanos líderes de opinión que arrastran los pies, tienen muchos años arrastrando los pies, porque no se dan cuenta que su problema no está en las extremidades inferiores, sino en la pesada carga de frustraciones que acarrean. Durante todos sus sueños estaban signados con proyectos políticos importantes que no lograron coronarse con el éxito. Pero no saben tomar la vida con ¿cómo que dice la canción? Tomar la vida con tranquilidad, sino que arrastran los pies por esa pesada carga. Y andan en un nivel de provocación, claro, a través de los medios de comunicación y a veces cuando se estén algunas peñas. Yo nada más, a ese tipo de personas, algunos de los cuales tienen la categoría de maestros, solamente del periodismo, sino que lo son, de verdad lo son, y merecen todo nuestro respeto. Pero sin embargo, Pero esa no está carga, lejos de la frustración, porque la frustración no puede a cualquiera tocar. esa carga es tan pesada que ya yo estoy tomándole lástima y no se puede, uno no puede ver como si fueran unos combatientes, sino más bien unos pacientes. Voy a poner un ejemplo. Si usted va a analizar el tema de Odebrecht, el cual a nosotros también nos parece escandaloso. Nadie está diciendo, hay una empresa multinacional que dice que ha distribuido 92 millones de pesos. ¿De dólares? De dólares, y dice que es en soborno, porque también hay una parte que yo no sé cómo la legislación dominicana lo puede tomar para todos los partidos, que es la contribución de campaña. Todavía no sé cómo se ha manejado eso en ese expediente, cómo usted divide una cosa de la otra. Puede ser cómo se recibe dinero de una corporación local o asociada con una local, cómo es el capital. Cuando una empresa multinacional se asocia con una local en un proyecto X y los partidos que le están pidiendo a todo el mundo le piden dinero, ¿quién se lo dio? ¿Su socio? ¿La cartera? ¿La multinacional? ¿O hay digamos que algunas cuentas que se puedan manejar de publicidad, relaciones públicas, qué sé yo cuánto, esas cosas? No sé cómo se maneja. Pueden pasar ahí muchos millones de dólares.
Y aquí hay muchas empresas multinacionales que quién sabe, imagino. Empresas ligadas a la minería, empresas ligadas a la construcción, empresas ligadas que manejen grandes volúmenes y que quizás, quién sabe, imagino, le interese que un gobierno sea el que se quede o que se vaya o que ingrese otro. Quién sabe, imagino. Entonces, hay un flujo ahí que yo no estoy diciendo que es ético, yo estoy diciendo si puede sobrevivir a un cuestionamiento de orden jurídico, no moral. ¿Me entendieron? Yo no estoy diciendo que sea ético que tú le recibas a una multinacional dinero para la campaña. Yo te estoy diciendo es si eso tú lo puedes de alguna manera compaginar con nuestro ordenamiento jurídico penal. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, en el caso de Odebrecht, la empresa ha identificado una infracción de carácter criminal que está tipificada en la legislación penal dominicana, que es el soborno. Ha dicho, ha admitido, nosotros entregamos 92 millones de dólares en soborno para que nos adjudicasen obras públicas importantes. Y contratos. Por eso ellos se obligaron a pagar el doble de esa cantidad, de lo cuales han adelantado, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, 30 millones de dólares y van a pagar creo que hasta el 2022 en partidas iguales. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Porque también tenemos que ser un poco, no dejarnos caer en el fango en que nos quieren llevar algunos de esos que yo te digo que arrastran los pies. Si yo veo eso, parto del hecho de que es un escándalo global, yo no puedo decir, por ejemplo, el senador por San Cristóbal es esto, aquello y lo demás para allá, y hizo su cuestión de tal o cual manera, y es lo peor del mundo. Está bien, tú lo estás enjuiciando, él necesita ir a un juicio, ya está convocado a un juicio, tú no estás haciendo juicios precisos, ni siquiera precisos de lo que ha acaecido, sino que tú le estás dando un juicio de valor a una realidad que tú quieres que sea como son tus juicios de valor. ¿Se entiende? Que puede que sea así. Yo no te estoy diciendo, yo lo que te estoy diciendo es que tú quieres que así sea, no que así es, ni que así debe ser, sino que tú quieres que así sea. Yo quiero que a Pedro lo condenen a 30 años, Dios te libre. Yo no estoy diciendo si él merece que lo condenen o no, yo quiero que lo condenen, que es distinto. Tú no estás haciendo un juicio forense, tú estás haciendo un juicio político, que es distinto. ¿Se entiende eso? Entonces, tú tomas al senador de San Cristóbal, que es de un bando político, y dice todo lo que tú dices sobre el juicio político. Pero tú tomas del otro lado y dices que contra esa persona hay una injusticia. Que esa persona no, que eso se nota ahí el abuso oficial, la persecución del Ministerio Público contra la otra persona, que es del otro bando. ¿Qué tú quieres que yo entienda? ¿Tú quieres que yo entienda que tú eres un experto en derecho penal? ¿Tú quieres que yo entienda que tú eres un experto en corrupción? ¿O tú quieres que yo entienda que tú estás participando de una actividad política en uno de los estamentos? O sea, ¿tú quieres pasarte por imparcial, por hombre de crédito o mujer de crédito? Yo no voy a identificar a nadie. ¿O tú quieres que participemos en una actividad política, en una discusión política? Si es así, pues no me descarte a mí cuando yo analizo exactamente como tú lo estás haciendo, pero todo lo contrario. Ahora, lo que la sociedad quiere, y tú lo dijiste muy bien ahora, cuando tú dices, hay un grupo de presión de la sociedad civil con grandes poderes y grandes alianzas corporativas que pretende mantener el mismo ritmo que hay en América Latina con la derecha política. Es decir, desalojar como se pueda. Si hay que hacerlo con 5 meses de movilizaciones como es en Nicaragua, sí, o si hay que hacerlo por una vía tranquila, pacífica como es en Colombia, o si hay que hacerlo por una vía multilateral de presión como es en Venezuela, o si hay que hacerlo, y Guatemala, o si hay que hacerlo por un asalto al poder jurídico como fue en Brasil, pues depende cómo se haga. Si es con sangre, se hace con sangre, como en Nicaragua. Y aquí se han buscado todos los laboratorios, te voy a decir todos los laboratorios. Aquí se probó en lo que yo llamo
esta cosa que es el recorrido que se hace, el recorrido de la muerte, que comienza en Navarrete, Es que yo estoy- comienza en Navarrete, se va a los barrios de la zona sur de Santiago. Y por los barrios de la zona sur de Santiago se cuelan a Licey al Medio. Sí. Por Licey al Medio se van a Moca. Sí. Por Moca hacen un doble cruce. Se van a la derecha, que van a San Francisco. A La Vega pasan derecho, que los veganos no se meten en eso. Y se van a San Francisco de Macorís. Y por Moca siguen por ahí para arriba a ver dónde se puede llegar. Y Sanagua, entonces, un no, entonces se van San Francisco de Macorís, hacen el trayecto hacia Nagua. Sí. Entonces cuando terminan contabilizan los muertos. No contabilizan, si logramos que construyeran tal cosa, no, eso no importa. Contabilizan muertos y heridos y nivel de presión social, a ver hasta dónde se llega. Sí. Es decir, la idea es incendiar la pradera. La idea no es que se le construya una calle, que se le reparen la calle, que agua, que camino vecinal, eso es mentira. Tú le construyes 10 caminos vecinales, van a aparecer 4 por el cual va a ser el motivo. Tú construyes la calle, va a ser, porque ese no es el motivo. Esa no es la contabilidad que le interesa, ¿no? El motivo es tomarlo de zafarrancho, las bocacalles y la entrada de las comunidades rurales, a los fines de que la policía, como lo hacía torpemente antes, matara a 2 o 3, que siempre iban a ser ciudadanos pulcros de la zona y se quedaban como mártires de la represión política. De hecho, en el nuevo esquema, le dicen no. Mejor vamos a perder la economía, 3, 4 días de paro, vamos a dejarlo, algún día se cansan. La última en San Pedro de Macorís, encapuchado mataron a un muchacho, encapuchado, pero nadie dijo nada, eso no importara. Si los policías lo hubieran matado, ese muchacho fuera, Dios lo tenga en gloria, ese muchacho fuera el héroe de San Francisco de Macorís. Pero lo mataron en San Francisco, lo mataron encapuchado. Porque cuando la policía no puede matar, el problema es que hay un muerto o 2. Lo matan ellos. Alguien tiene que matarlo, porque la idea no se puede, el plan político Eso pasó no en puede Licey al pasar, Medio. Eso pasó hay antecedentes, eso pasó en Es una Licey al verdadera Medio. pena. amor. Ejecutaron a uno mismo. A uno mismo. Entonces, no me digan que... entonces, esa es la parte de la sociedad civil que yo llamo siempre la izquierda delirante, delira, y siempre está vinculada por el extremo trasero con la derecha, con la extrema derecha del país. ¿O tú crees que esa sociedad civil que bebe buenos vinos, que viste de lino y de seda, no, ¿tú crees que esa sociedad civil está recogiendo limona para que lo tumben? No es limona que están recogiendo. Tienen suficiente dinero para estar en los principales restaurantes del país de manera cotidiana y para irse a las principales playas y para tener segundas viviendas y y les sobra tiempo para ir los domingos a misa a rogar por el Altísimo y a dar las clásicas papeletas de 2,000 pesos en el cambumbito que presentan en la iglesia de alto. Entonces, esa es una realidad que es incompatible con los anhelos del pueblo dominicano. El pueblo dominicano quiere también una justicia sana. El pueblo dominicano quiere sana administración de justicia. El pueblo dominicano no quiere que le pongan verdugos de ocasión ni víctimas de ocasión. El pueblo dominicano quiere que el que la hace la pague quien sea. Punto. Ahora, esta gente no es eso. Y eso lo demostró los amigos que arrastran los pies. Cuando usaron uno para dirigir todo el aspecto comunicacional, que fue el senador de San Cristóbal, el cual yo ni tampoco le voy a decir su expediente, ni es lo que yo estoy comentando ahora. Pero lo usaron y usaron otro, que es uno de los encartados del PRM. Pues, mira cómo se está persiguiendo a ese señor, el cual yo ojalá que salga bien, porque es amigo de nosotros. Ojalá que salga bien. Claro. No le dijeron al otro, porque la cantidad del otro es demasiado de dinero. Entonces, como que, espérate. No, al otro le dijeron artista de la falsía. No, pero está bien, como que tal cosa, ¿verdad? El otro. Contra. Entonces tomaron el que dice que vende ganado, qué sé yo cuánto. Entonces, mira cómo persiguen a ese. Y mira a este. No, pues ven acá. Tú entonces vamos a hacer, ¿tú eres abogado de gente, de personas físicas, o tú eres abogado de un mejor comportamiento ético de la sociedad dominicana? ¿De qué tú eres abogado? No, Danilo no lo han podido sacar ni al PLD por votos, posiblemente el laboratorio está en pie, Pedro, lo que sea. Y lo peor que a mí me parece que lo que está pasando es que el PLD, su liderato político, no se da cuenta de que la sociedad civil no lo quiere a ninguno. O sea, Danilo Medina debe entender que la sociedad civil tampoco lo quiere a él. Y Leonel Fernández debe saber que la sociedad civil menos lo quiere a él.
Por tanto, si siguen tratando de comer del pasto, cada uno por su lado, la soga ya llegó a extenderse, hasta donde pueden llegar. Se va a acabar de este lado se va a acabar el pasto y de este lado también. Eso no lo dice como, no, porque tú estás, así sí es bueno. No, lo que le estoy diciendo de manera muy objetiva, busquen a la sociedad civil. La sociedad civil, que no es más que la expresión de los grandes intereses corporativos del país, no le gusta lo que ustedes dijeron, regulación. No le gusta. Para nada. Un empresario dijo, mientras haya reelección, no hay pacto eléctrico. Así mismo dijo. Pero un funcionario también, ese mismo puede decir, mientras haya movilización en barrio populoso de uno de los candidatos del PLD, no hay pacto eléctrico, porque ninguno lo quiere. Es que tienen que entender eso, no lo quieren a ninguno. Esa sociedad civil quiere una gente que hagan contratos de otra naturaleza. El contrato con Odebrecht tiene su problema, porque como dice el amigo de nosotros de la televisión, el problema fue que no me pusieron a mí, que le dice, ¿cómo es? Carlos Batista. El problema que tiene eso es que no lo pusieron a ellos. No me digas. Eso es, cuando lo maneja ese grupo tradicional, todo ha pasado. No, lo hace como una chanza, pero valga el término para decir, yo todavía insisto en que debe de haber al final, de alguna manera, algún tipo de avenencia al interior del ¿Cuál va a ser la PLD? alternativa de ese grupo que tú muy bien señalas como gente que lleva una carga de frustración tan terrible? Tú sabes porque el problema es que se le están terminando. Yo no le veo, no veo gente. Mira, se le refleja en el cuerpo, en la cara. No. Oigan, Mira ahora los niveles de cuestionamiento a Luis en estos días, porque ellos habían estado propiciando a ver si echaban hacia adelante a Luis Abinader, pero parece que hay contradicciones ahí. Incluso ellos contaban, a propósito, qué bueno que tú dices eso, ellos dijeron, ya la embajada americana resuelto, porque siempre subestiman a su contra, siempre lo subestiman, se considera. Sí. Y Danilo Medina, con el auxilio también del señor Miguel Vargas, han hecho un entramado diplomático que ahora no se sabe. Brillante. No se sabe dónde, no se sabe, no apueste así es. Porque no se sabe dónde está la embajada. Sí. No se sabe. Y ese reconocimiento en todos esos organismos internacionales. Eso fue en menos de 21 días. En menos de 21 días. Desde la fecha en que el encargado interino bajó la escalera del Palacio Nacional diciendo que no le gustaba a su país y a su gobierno la apertura de relaciones diplomáticas con China, que dijo que era por el momento y por la forma. Fíjate. Mira. ¿Te acuerdas? Espérate, déjame decirte esto. Desde ese momento, ¿cuánto ha pasado? ¿Un mes? Sí, un mes. Sí, hasta el día de hoy no se sabe dónde está el pandero. No se sabe. En términos de los intereses de la embajada. ¿Tú sabes por qué? Porque en la República Dominicana, por su condición geopolítica, el laboratorio que se ha empleado con Centroamérica, donde es un territorio que va desde México y siempre va a tener problemas migratorios, económicos, vaina, de todo hasta allá. La República Dominicana tiene algún nivel especial para Washington. Sí, lo tiene. Que no le dicen, fíjate que han puesto hasta al arzobispo y al cardenal en su momento para resolver temas. Y la iglesia designó un mediador que se quedó como mediador por la embajada americana, que fue Agripino. ¿No? Ella cree que si la embajada americana no le hubiera gustado, lo descarta, pero para toda su vida. Y lo mantuvo ahí. Es decir, por alguna razón, el laboratorio de violencia en la República Dominicana no interesa a Washington. Yo no sé por qué. Si es por Punta Cana, si es por Cancana, si es por Barrigol, si es por lo que sea. Pero yo aquí no he visto que los americanos hicieron un esfuercito con Marcha Verde, a ver cómo le iba. Y notó que no. Los americanos han invadido 2 veces este país. No lo van a hacer una tercera vez si aquí se arma un lío. Y aquí la cosa, cuando se arma un lío, no es para atrás que se va, Pero esa solidez de la economía dominicana. Esa solidez de la economía dominicana. La madurez. El liderazgo político dominicano de hoy está leccionando incluso. El liderazgo político dominicano de hoy, el que está al frente del Estado, está leccionando a América Latina. Y estoy hablando ahí del PLD. En toda su estructura. Mira, el gobierno dominicano ha ido a La Habana
con su propia mentalidad, su propia forma, y le ha dicho, denme un chance para responder al tema haitiano. No, un momentito, yo iba a hablar de esto, pero va, un momentito. En La Habana. En La Con Habana. todo el poder de La Habana, que no lo hace Chávez, que no lo hizo Maduro, que no lo hizo Chávez y que no lo hace Maduro, o que no lo hace el nicaragüense. Sí, sí mismo. Hecho. Pero además, el otro liderazgo del PLD, pues yo tengo que poner los dos que están peleando, fue el que se fue junto con Zapatero a propio Caracas a decir, vamos a ver cómo resolvemos esto. No lo lograron. Por eso te indica que el liderazgo dominicano tiene nivel continental. No le están diciendo son de estos aventureros que andan por ahí, no. Tiene nivel continental, Pedro. Entonces, como tú dices, cómo subvertir una economía que tiene más de 20, para que nos entendamos, son casi desde el 91 hasta nuestros días, menos 2002, 2004 en crecimiento. Sí, señor. ¿O no? Sí, así es. ¿Ha estado la economía? Sin parar. Sin parar. ¿Sabes cuál fue el promedio de crecimiento en la década de los 90? Del 91 al 2000. 7.5. Así es. Entonces, y del 2005, porque el 2000 al 2002 siguió creciendo la economía. 2002 a 2004 se cayó por la crisis. Para que todavía no estamos haciendo ni un análisis fuera de, con ese arrastrar los pies. No. 2005 hasta nuestros días, la economía no ha parado de crecer por encima de un 6%, porque hubo la crisis financiera mundial que comenzó con la crisis hipotecaria en los Estados Unidos. Acabó con toda América Latina. Así es. La economía dominicana creció 3%. ¿No? 3.5. 3.5%. Entonces, no nos hablen así. Sí. No nos digan que... Entonces, uno no puede hablar porque además son petulantes. Donde tú estés, son dueños de la moral y de la buena costumbre, incluso del púlpito. Desalojaron a los sacerdotes del púlpito. Mira, Orión Moza, yo quisiera aquí hacer una confesión. A mí me llamó mucho la atención una vez que fui invitado por la Embajada de los Estados Unidos de América, cuando ellos celebraban aquí, aquí al lado del Banco Central, ahí, El Día del Pavo. el Día de la Independencia. Mira, la identificación de propósito que se veía en los dirigentes de la sociedad civil que estaban ahí, incluida su mayor teórica, incluido a su presidente y forrador. El ambiente de convivencia, de complacencia que se sentía. ¿Y cómo ahí. Tú te sentías? Y yo veía eso, digo, pero ven acá, ¿ellos son americanos o son criollos? Eso. Y ese mismo año me llevé la siguiente impresión. Fui invitado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada a celebrar el año, como hacen ellos con algunos periodistas. Orión y Mozart. Lo que yo vi ahí fue un total adocenamiento del empresariado dominicano a las ideas que se propugnaban desde la Embajada Americana. Y quedé convencido y borré toda duda posible de que estábamos bajo una estructura, tanto de la sociedad civil como del alto empresariado, absolutamente adocenada a los intereses norteamericanos. Pero los Estados Unidos parece que de las grandes instituciones, las grandes transnacionales. Esa instancia de los Estados Unidos, ese establecimiento, está mirando con ojeriza ya. Dice, tantos recursos que hemos empleado en esta gente y no dan pie con bola porque no ganan unas elecciones. Eso es así, porque ellos evalúan su asunto. Le hemos dado todo tipo de apoyo. Y las maquinaciones han estado presentes. Y no han sido capaces de articular un proyecto que saque al PLD del poder. Porque eso fue lo que se planteó desde hace un tiempo. De la misma manera que se planteó en un momento sacar a Balaguer para darle paso a José Francisco Peña Gómez. De esa misma manera, posteriormente, se hizo el planteamiento de sacar al Partido de la Liberación Dominicana para darle paso al nuevo PRD. Y yo creo que vamos a tener que analizar, claramente, cuando estemos todavía vivos, vamos a tener que analizar. Porque la sociedad civil fue la que impidió la alianza. A mí no me parecía tampoco buena, pero yo quisiera que lo revaluáramos. El acuerdo ese de Peña con Balaguer. Nosotros estábamos en la acera como periodistas ahí en la escuela
en la Biblioteca República Dominicana, ¿te Pero acuerdas? la sociedad civil no iba a dejar pasar a Balaguer. No, pero la sociedad civil le impidió a Peña Que Gómez. así fue. Ah, eso fue. Le impidió a Sí, Peña Gómez. señor. ¿Quién sabe, imagino? Después de llover, tú vas a dejar en el poder No, pero a no comparta Balaguer. con Balaguer. no, no, poder. Tú vas a dejar a Balaguer en el poder totalmente, sin un amarre. Era la sociedad americana, era, Sí, claro. era al servicio de la embajada americana. Por primera vez la derecha se colocaba como derecha nacionalista, en este caso Balaguer, con todas sus falencias. Este señor ha Eh, tocado un punto Y, de la historia. y de repente, ¿por qué no amarrar con la propia embajada el compromiso del 2 y 2? Con los liberales de Washington, como con lo los llamaba liberales, José sí. Francisco Peña Y Gómez. Peña Gómez, te voy a decir una cosa, yo estaba Los ahí. liberales de Washington. Yo estaba ahí como reportero, ahora imito al ciudadano aquí que dice, yo era reportero, yo estaba ahí como Sí. reportero, yo vi a Peña Gómez que salió muy contento. Sí, hay acuerdo con él, hay acuerdo, y se montó en su carro, hay acuerdo, no hay cosa, digo, bueno. Y ahí es que dice que Balaguer le dijo, fue un empate, de manera que debemos dirigir los dos. 2 y 2, sí. Usted 2 y yo 2. Sí. Y Peña Gómez le gustó eso. ¿Quién sabe cuál hubiese sido el derrotero de la historia dominicana por ¿Quién eso? sabe? O quién sabe si para bien o para mal. Ahora, lo que yo sí te puedo señalar es que fue la sociedad civil, a través de una señora muy influyente, Sí. no fue Atoy de Cana, No. una señora muy influyente, familia del líder, la Sí. que se impuso En ese con momento, lo que venía atrás y Sí. con una familia vinculada al campo industrial, vinculada a fertilizantes y cosas de eso. Pero pan, y otro. No, ¿cómo tú? Va a caer ese gancho, Peña. ¿Qué es lo que está pasando, Peña? Sí. Ahí vino Peña virado. No, Ahora reflexionaron. rumian su fracaso porque dicen que Peña debió haber sido presidente, que murió. Entonces dicen hoy, Yo creo que también, lamentándose. Pedro, quién Mira, sabe, mire usted qué cosa. Peña era un valor importante. Uno lo dice, del muerto todo menos los malos. Sí, pero eso ¿Quién que sabe? participaron y que impidieron ese Sí. acuerdo, eso ahora Arrastran los pies de ese tiempo, porque ninguno de sus laboratorios políticos, ninguno de los que ha sacado de ese laboratorio político ha tenido éxito. Incluso en la oportunidad cuando hubo el avenimiento de la semidictadura a la democracia, a don Antonio no lo dejaron tranquilo. Y don Antonio era un presidente de derecha con una intención de producir un discurso de centro izquierda. ¿O no era así? Así es. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato en estas reflexiones. De todas maneras, arrastrar los pies es mala educación, pero en este caso es por un problema médico. Es que el fardo de la carga no permite No lo permite. otra cosa. Vámonos a un cambio.